Vamos juntos en este nuevo capítulo, en este nuevo momento en que estamos aquí reunidos, a hablar del capítulo 2 del libro. El capítulo 2 se llama ¿Pueden creer lo que leen? En el capítulo 1 hemos hablado de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Recuerdan esa pregunta que nos hacía? ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? ¿Quién dices tú que soy yo? La respuesta de Jesús es: soy Dios. Yo soy. Esto es lo que nos dice la Biblia, pero nos preguntamos, ¿es verdad lo que nos dice la Biblia? Si Jesús es Dios, mi vida no puede quedar igual. Si lo que nos dice la Biblia es verdad, mi vida no puede quedar igual. Por eso hay muchas personas que prefieren ignorar lo que dice la Biblia. Algunos van a buscar en la Biblia contradicciones. Algunos van a buscar en la Biblia cosas erróneas. ¿Qué es la Biblia? La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de la historia de Dios con el hombre, una historia de amor. Es el libro donde se nos narra cómo el hombre busca a Dios, o mejor, cómo Dios busca al hombre, cómo Dios nos busca a ti y a mí. Muchos han hecho acusaciones sobre la veracidad de la Biblia. Algunos, leyendo por ejemplo los Evangelios, encuentran cosas que quizás no coinciden y les basta eso para decir: los Evangelios no son verdaderos. Sin embargo, tenemos que ver que los Evangelios son complementarios. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos están contando la historia como ellos la vieron, como ellos la escucharon, como ellos nos la pasan a nosotros. Pero no son contradicciones, sino historias complementarias. Muchos, al leer la Biblia, no se dan cuenta del contexto en el que la Biblia, en el que el Nuevo Testamento está enseñándonos. Las formas literarias, Jesucristo, por ejemplo, nos habló en parábolas. Jesucristo, por ejemplo, a veces, como nosotros hacemos, exageraba algo para que nosotros pudiéramos entenderlo. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos los Evangelios, tenemos que entender el contexto. Hay cosas que al leer la Biblia no podemos entender. Hay cosas en la Biblia que van más allá de lo que podemos comprender. Pero no quiere decir eso que no sea verdad. No todas las cosas que no tienen una explicación son mentira. Hay una ciencia que se dedica a estudiar los libros antiguos. Si tomamos un libro antiguo, ¿cómo podemos saber que este libro fue el que escribió el autor? ¿Cómo podemos saber si la Biblia realmente es verdadera? Esta ciencia se dedica a estudiar las copias. Sabemos que de la Biblia no tenemos ningún original. Las Biblias fueron escritas en papiros y esos papiros con el tiempo se desintegraban. Por eso era continuamente necesario hacer más y más copias. Esta ciencia se dedica a investigar todas las copias que hay existentes y compararlas una con la otra para decirnos si el texto que hoy tenemos es el texto verdadero, es el texto que el primer escritor escribió. También hay que estudiar lo que la Biblia dice dentro de sí. Si encontráramos en la Biblia cosas que se contradicen un libro contra el otro, nos podríamos preguntar, ¿es esto verdadero? Sin embargo, vemos que internamente la Biblia no se contradice. No hay nada que nos diga que sea erróneo. Es más, muchos otros libros que fueron escritos en la época en que fueron escritos los libros de la Biblia corroboran muchos de los hechos que la Biblia nos cuenta. Incluso
los enemigos de la Biblia, los enemigos de Jesucristo, los enemigos del Nuevo Testamento, ellos mismos afirman la veracidad de la Biblia para ponerse en contra. En resumen, este texto que yo tengo en mis manos, ese texto que tú tienes en tus manos, es el texto que los escritores inspirados por Dios escribieron hace miles de años. Es el texto que los discípulos pasaron los unos a los otros para que después los evangelistas los pusieran por escrito. Este texto que tengo en mis manos es una copia de ese original, de esa historia de amor de Dios con el hombre, esa historia de amor de Dios conmigo. El Nuevo Testamento no es solo un conjunto de enseñanzas. Cristo murió por decir que era Dios. Cristo nos hace de nuevo esa pregunta. Tú que estás ahora sentado ahí en esa sala, ¿crees que de verdad Jesucristo es Dios, que es un Dios para tu vida, que es un Dios vivo? ¿Crees que la Biblia nos enseña esas verdades? ¿Crees que la Biblia nos enseña esa historia de amor de Dios con el hombre? Vamos juntos a reflexionar, vamos juntos a leer este capítulo, vamos juntos a encontrar y a buscar la verdad de la Biblia.